Bueno, pues continuamos en esta segunda jornada del curso Conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio, esta jornada que estamos dedicando a la administración y conflictos en Indias principalmente, y la siguiente ponencia correrá a cargo de la profesora María Saavedra y Naraja. Ella es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora titular de Historia de América en la Universidad de San Pablo CEU y desde el 2019 dirige la Cátedra Internacional CEU Elcano de Historia y Cultura Naval. Cuenta además con múltiples publicaciones en el ámbito de la historia de América y colabora con el Instituto de Historia y Cultura Naval en la investigación y divulgación de la historia de la Armada. Además, ha recibido diferentes premios y distinciones. Entre ellos veo que además ha recibido el premio de la Asociación de Caballeros de Yuste, muy cercana aquí a nosotros, y ha sido condecorada también con la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco. Es la primera vez que creo está con nosotros. Y como he dicho a aquellos que son, digamos, nuevos entre estos muros, esperamos que sea la primera de muchas veces. Agradecemos su presencia, su participación, y el título de su conferencia es Los enemigos del emperador en el Atlántico, la piratería en el Triángulo Atlántico, en las costas del Mar del Sur y a lo largo de las costas de América Central. Sin duda se presenta muy apasionante. La audiencia es toda suya. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Me sumo a todos los agradecimientos, pero creo que no puedo dejar de agradecer a la Fundación, por una parte, a los directores del curso y especialmente a Rosa, que es quien me invitó, además, a hablar de un tema que a mí me ha resultado apasionante y que espero que a ustedes también se lo parezca. Gracias. Pues este es el tema. Entonces, como estamos en los enemigos, en los mundos de Carlos V, se ha hablado de muchos de esos mundos y ahora nos vamos a desplazar en concreto al espacio Caribe, fundamentalmente, y hablar de cómo fueron los ataques de los enemigos de Carlos, que en realidad estaban en Europa, pero cómo volcaron, cómo proyectaron esas rivalidades, esas guerras muchas veces en el espacio atlántico, que lógicamente tenemos que vincularlo a la actuación de la piratería. Los piratas. Por eso digo que Rosa me ha encantado este tema, porque bueno, pues es un poco distinto, pero es muy real y a veces yo creo que no lo tenemos como tan presente cuando estudiamos la historia de distintos lugares o de distintas épocas. La piratería ha existido desde siempre, desde que hay comercio marítimo han existido los piratas, ha existido esa persona que quiere hacerse con un botín atacando barcos en la mar. Y sobre los piratas hay mucho mito, ¿no? Tenemos mitos, tenemos leyendas, hay una visión romántica, aquí les he puesto un fragmento de la canción del pirata de Espronceda. Seguramente todos tienen conciencia, cuando uno hace una búsqueda rápida en Google sobre piratas, y ya si dice Piratas del Caribe, todas las imágenes son Jack Sparrow y toda esta serie de 4 películas, creo que ya, de Piratas del Caribe, ¿no? Y entonces este señor simpático, con un cierto honor, un cierto sentido del honor, con algunos valores. Bueno, pues es verdad que tanto la novela como el cine han dibujado una imagen del pirata que no es exactamente la real, ¿no? Y he traído esta imagen porque a mí me parece que la mejor película de piratas que se ha hecho es esta, Capitán Phillips. Y es es actual, es contemporánea. Saben que la Armada Española está liderando una misión contra la piratería somalí en el Índico, que es esta Operación Atalanta. ¿Y por qué traigo esto? No solo como esta imagen, una imagen retórica, sino porque realmente creo que nos ayuda a entender el contexto de lo que sucedía en el Atlántico y Caribe. Un barco, una fragata española, que se une a otras fragatas de otros países, que tiene todos los avances técnicos de satélites, de radar, de cuenta con drones, es incapaz de controlar totalmente la piratería en el Índico. Es verdad que han tenido actuaciones muy, muy exitosas, pero a veces no han podido evitar que un barco, una lancha de estas que hemos visto todos, ¿no? Tanto en la película se la han visto como en las imágenes de la televisión, una lancha pilotada pues, por unos prácticamente desarrapados a los que les han entregado armas de penúltima generación, se han hecho con el control de un barco mercante que normalmente no les dejaban llevar seguridad privada, ahora sí. Porque además la Armada tiene la orden explícita de si se ha producido ya el secuestro del barco, ahí no se puede actuar porque pondrían en peligro las vidas de los rehenes. ¿A qué voy con esto? Lo que les decía antes, que si con los medios que tenemos hoy es muy complicado coordinar o
saber todo el Índico y todos los ataques que se producen, imagínense lo que era en el siglo XVI tratar de proteger los intereses y los bienes europeos, españoles en este caso, frente a piratas que podían aparecer en cualquier lugar y también la propia dificultad de los piratas. Al final están navegando en un mar enormemente amplio y bueno, pues van un poco a la aventura, ¿no? En este tema de pasar del mito del pirata a la realidad, me parece que hay unos conceptos que es interesante, ¿no?, repasar, que seguramente todos ustedes los conocen y algunos los habrán trabajado, ¿no? Que es la distinción de piratas, corsarios, bucaneros, filibusteros. Es verdad que nosotros, en este tiempo en el que nos estamos manejando, en el siglo XVI, la primera mitad del siglo XVI, la etapa de Carlos V, sobre todo tuvimos piratas y corsarios, ¿no? ¿Pirata qué es? Pirata es el hombre independiente al que se unen unos cuantos, generalmente con pocos valores, con muy pocos recursos, y que deciden que su vida se va a dedicar a asaltar, es decir, a hacerse de manera ilegítima con los bienes de otros, ¿no? Y se hace en el mar. Este es el pirata. ¿Qué sucede con los corsarios? Los corsarios son también personas contratadas normalmente por un armador y que se ponen al servicio de una bandera, de un rey que les da una licencia, lo que es una patente de corso. Y entonces se convierten en soldados de la bandera a la que están sirviendo, ya sea la francesa, ya sea la holandesa, la española, por supuesto, independientemente de la nacionalidad de esos corsarios. Por lo general sí luchan a favor de su país, pero no necesariamente, ¿no? Y el corso tiene una importancia muy, muy especial precisamente a partir de Carlos V, porque se inicia con el corso mediterráneo, que luego veremos un poquito, y luego ya el corso atlántico y Caribe. Es decir, es una manera de proyectar la guerra, esa guerra que se está librando en los campos de batalla europeos, de proyectarla hacia ese otro mundo de Carlos V en el que se puede hacer mucho, mucho daño y del que se puede sacar mucho beneficio. Aquí tienen una patente de corso, es un poquito posterior a la época de Carlos V, es del siglo siguiente, y aquí se habla de los permisos que se dan para quedarse con la parte de un botín que correspondiera al rey. Se lo puede quedar el corsario que ataque barcos mercantes o de guerra que pertenezcan a la bandera, al reino con el que se está en guerra, ¿no? Y hay mucho corsarismo español, ¿no? Porque yo a veces he oído, ¿no?, los corsarios, todos tenemos, ¿no?, la imagen de los corsarios franceses, de los corsarios británicos, de Drake, de Hawkins. Todo eso es real, pero es que España tuvo sus propios corsarios, lógicamente, ¿no?, con unas condiciones un poquito distintas, pero los tuvo. En cuanto a la vida de estos piratas, corsarios, bueno, me he olvidado decir, ¿no?, los bucaneros, los filibusteros, que eso es una realidad muy específica del Caribe. Los bucaneros son aquellos hombres que se consideran apátridas, se mezclan franceses, holandeses, ingleses, los primeros se situaron en una parte de la isla española que estaba poco habitada, poco poblada por los españoles, y se dedican a la caza, cocinan, entre comillas, ¿no?, en una especie una especie de barbacoa, de parrilla, que llaman bucán, y parece que este es el origen del término bucanero, aunque hay muchas teorías sobre el origen del bucanero. Estos se dedican a eso, a cazar y a vivir en una tierra de nadie. En el momento en que algunos de ellos comienzan a ser piratas, es decir, no se dedican solo a cazar y comer, sino que se dedican a atacar barcos españoles, ya toman el nombre de filibusteros. Por eso les digo que es una realidad, es una terminología muy específica del Caribe. Les decía, ¿no?, la vida del pirata es una vida tan complicada como la de cualquier hombre de mar del siglo XVI. Es decir, viven en un espacio muy reducido, los barcos son pequeños, las bodegas por lo general eran para la carga, la tripulación estaba en cubierta y se hacinaban en cubierta, lógicamente podían sufrir desde ataques de otros barcos, tempestades, enfermedades, ¿no? Todos tenemos en la cabeza el escorbuto. El escorbuto era la gran enfermedad o la enfermedad más generalizada en la mar, porque surgía de la falta de vitaminas.
Entonces, a medida que se iba conociendo, se iba intentando llevar en el barco algo que pudiera suplir esa falta de vitaminas, pero de hecho muchas veces no se conseguía. Por lo tanto, entonces, que comían pues esa carne que primero era fresca, pero cuando se acaba la carne fresca la intentan trabajar de una manera con salazón para hacer un poquito menos desagradable el comer una comida que ya está absolutamente putrefacta, ¿no? Bueno, pues esa era la realidad de cualquier hombre de mar y era la realidad de los piratas. Y era la realidad de los corsarios, es decir, es una vida compleja, complicada, difícil, ¿no? Y en el caso de los corsarios había una cierta organización. O sea, a veces también yo creo que el cine nos ha hecho pensar en la vida pirata como el caos, como, bueno, pues había un cierto caos, pero también había una organización. Y aquí tienen papel fundamental dentro de un barco, muy especialmente los corsarios, porque además están muy controlados desde el reino por el que están trabajando. La figura fundamental es el capitán, que dirige la expedición y que generalmente es el que se ha comprometido con el rey y con su armador para la actividad corsaria, y el contramaestre. El contramaestre era el que se encargaba de gestionar, digamos, las relaciones entre la tripulación, de evitar que hubiera conflictos, de evitar que hubiera malas actuaciones en el caso del reparto de los botines, etcétera. Y creo que es interesante decir que el corsarismo en general era duro. También es verdad que estamos hablando de una época en que la justicia era muy dura. O sea, en los tribunales pues ingleses, franceses, españoles, a veces las ejecuciones eran tremendamente duras porque tenían que servir como escarnio, como modelo público de lo que no se debe hacer, ¿no? Y esa misma realidad era la que sucedía en los barcos piratas, en los barcos corsarios. Si alguien se saltaban las leyes de ese barco en concreto, insisto que era más organizado el del corsario que el del pirata, había un castigo, y el castigo ejemplar podía ser tirar por la borda, abandonar en una isla, que posiblemente es el castigo más duro que se puede hacer un hombre de la mar, cortar la cabeza, o sea, cualquiera. Eran los mismos métodos que se empleaban en tierra, pero en mar tenían que ser especialmente expeditivos para que no se desmandara la tripulación del barco. Por tanto, utilizamos unos medios que, sin embargo, en España estaban mucho más regulados. El corsarismo, el corso español, estaba mucho más limitado por el rey. Se daban una serie de indicaciones que intentaban proteger la vida de inocentes, que intentaban que no se destruyeran ciudades enteras, como sí sucedía con el corso francés, por ejemplo, en el Caribe, que no hubiera escarmientos, que no hubiera una violencia desproporcionada con lo que se buscaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que el corso español era un poquito más relajado o más exigente, ¿no?, en el comportamiento de sus hombres. Vale. Dicho esto, hecho el marco conceptual, digamos, de los distintos tipos de actividad pirática en el mar, nos vamos ya a los enemigos de Carlos en el Imperio, ¿no? Aquí aparece el primero, Solimán, porque efectivamente los primeros corsarios españoles trabajaban en el Mediterráneo, cumplían su deber en el Mediterráneo. Las primeras patentes de corso expedidas por el rey era contra los ataques de los piratas y corsarios de Solimán. De esa experiencia se traslada al Atlántico, pero claro, hay una diferencia abismal. En el Mediterráneo siempre tienes cerca tierra. En el Atlántico, lanzarte al Atlántico es ir a la aventura. Por eso también durante todo el siglo XVI, bueno, finales del XV y todo el XVI, los navegantes europeos que se lanzaron a atravesar el Atlántico o el Pacífico realmente tenían un mérito inmenso por los conocimientos que muchas veces no se tenían y porque las herramientas, los instrumentos a veces eran todavía muy, muy deficientes, ¿no?, poco evolucionadas. A ver, es que tengo todo escrito para no irme del guión, pero ya ven que... Y al final me estoy yendo. Vale. Solimán en el Mediterráneo, el rey Francisco I, obviamente. Carlos estuvo prácticamente toda su vida en guerra con los franceses, ¿no? Y de hecho, luego vamos a hablar de algunas personas, algunos de los corsarios o de los piratas que hicieron especial daño a los intereses de España en el Caribe. Obviamente, los piratas y corsarios franceses son los que tuvieron un mayor protagonismo en los ataques en la región del Caribe, ¿no? Y por último, Inglaterra. Inglaterra, al final, también Enrique VIII tiene varios encontronazos con Carlos V
y también operara la piratería británica, la piratería inglesa en el Caribe. Y esto es interesante, ¿no? Porque os quiero hacer referencia a un aspecto que me parece que es interesante, y es que ahora se van a mezclar no solo las guerras políticas, sino las guerras de religión. Vamos a tener piratas que son hugonotes, que convierten su actividad pirática en una guerra de religión contra los católicos, pero es que los vamos a tener también luteranos, los vamos a tener también anglicanos. Por tanto, esas guerras de religión que se están dando en tierra se van a dar también en el espacio de la mar, en este caso el Atlántico, ¿no? Fundamentalmente. Y en cuanto a la defensa de los intereses españoles contra los franceses, uno de los aspectos propios del corso español, que no os he dicho antes, es que es un corso más defensivo que ofensivo. Es decir, las órdenes que tienen, por lo general, no son tanto ir a atacar intereses de los países enemigos como defenderse de los ataques que están sufriendo de los piratas o corsarios de otras nacionalidades. Hay un momento, en el año 1529, en que se ha producido un ataque muy doloroso para el imperio, que luego veremos, y entonces Carlos V, por una real orden, invita al corso español, ¿no? Voy a leer, es breve, pero creo que merece la pena leerlo, ¿no? Hacemos merced, gracia y donación a todas las personas que, de su propia voluntad, armaren y fueren en armada contra los súbditos del dicho rey de Francia. Aquí tiene un puñal clavado porque Francisco I ha ordenado robarle uno de los grandes tesoros que venían de América. Del dicho rey de Francia y contra los moros y turcos, enemigos de nuestra Santa Fe católica, y contra cualquier delito del quinto y otros cualesquier derechos que a nos o a otra cualquier persona pertenezcan y puedan pertenecer, se los cede al corsario que esté trabajando al servicio de Carlos V. ¿Por qué esta ley en el año 29? ¿Por qué esta normativa? ¿Por qué este empujón a seguir haciendo la piratería o el corso? No solo contra los moros y turcos, como dice, sino ya contra el francés, porque Francisco I, que ha sufrido la derrota en Pavía, que está provocando la actividad pirática en el espacio caribe, ¿no? Entonces Carlos lo que hace es responder a esa actividad. Aún así, fíjense que, y esto me parece interesante, de todos los barcos, flotas que se llegaran a perder en los 3 siglos, ¿no?, en que España tuvo territorios ultramarinos, se calcula que por la acción pirática o corsaria realmente sucumbieron entre un 2 y un 4%. Es decir, la mayoría de los barcos que se pierden, de los barcos españoles, se han perdido o bien en combate o bien por las condiciones climatológicas, por catástrofes, por tempestades, etcétera, ¿no? O sea que realmente la actividad pirática hace mucho daño en el sentido que normalmente eran barcos que estaban muy bien elegidos por la carga que llevaban, pero no fue tan desastrosa para España como en algunas ocasiones se ha pensado. Aquí he traído un pequeño fragmento de la Dragontea que conocerán, ¿no?, que es la otra visión de la actividad de piratería y defensa corsaria que nos trae Lope de Vega, que aquí sí es realista. O sea, no es el escritor del romanticismo español que cubre de una especie de ola, de mito al pirata, ¿no? Él está celebrando la derrota y muerte del pirata Drake, uno de los que hicieron tanto daño al Imperio español, ¿no? Y en uno de los fragmentos dice: «Oh patria, cuántos hechos, cuántos nombres, cuántos sucesos y victorias grandes, cuántos ilustres y temidos hombres de mar y tierra en Indias, Francia y Flandes». Es decir, es consciente y quiere hacer consciente de lo que significa la actividad pirática y la actividad corsaria de los españoles y lo que significó el final del reinado, entre comillas, de un pirata como era Francis Drake. Ahora vamos a ver algunos mapas en los que me voy a detener poco sobre cuáles eran los principales focos de actividad pirática en el Caribe y las principales líneas de navegación de estos piratas. Antes de entrar en los mapas, sí querría hacer una referencia a el por qué. O sea, por qué de repente el Caribe se convierte en centro de atención y centro de intereses de las grandes monarquías europeas. Pues obviamente el origen está en el monopolio español, ¿no? Después de las bulas alejandrinas, después del Tratado de Tordesillas, donde en ese momento se decía el mundo se lo han repartido entre España y Portugal. Y, lógicamente, España y Portugal están muy contentos, pero el resto de Europa no. De ahí viene esa famosa frase de Francisco I, ¿no? Enséñame la cláusula del Testamento de Adán en la que dice que América era para España.
o que la navegación en el Atlántico era para España. No, esto es de todos, ¿no? Entonces, la lucha contra el monopolio comercial y luego, claro, tenemos que pensar una cosa, bueno, que es una reflexión que se habrán hecho ya, y es que cuando llega Carlos V a España, Carlos I, lo que se conoce de América es muy poquito. Son las islas del Caribe y un poco de tierra firme. Las grandes conquistas se van a hacer precisamente reinando Carlos V en España. Entonces llega México, llega el virreinato del Perú, bueno, la conquista del Perú, luego virreinato, y empieza a llegar el oro y la plata. Zacatecas, Potosí, son los que van a engrosar y van a llenar las bodegas de los barcos españoles que vienen hacia Europa, que tienen que pagar las guerras europeas, pero que a la vez se van a convertir en objetivo directo de la acción pirática y de los corsarios. Vamos a esos mapas que les decía. El Caribe, lago de piedra español. ¿Por qué este nombre? Porque realmente, incluso cuando ya se ha descubierto México, cuando empiezan a venir las riquezas de México o las del Perú, al final todo confluye en el Caribe. O sea, tanto la navegación que viene de España pasa por el Caribe y se dirige a Veracruz o Cartagena de Indias, como la navegación que viene de México o de la actual Colombia, de la actual Venezuela, perdón, pasa también por el Caribe, por La Habana o por la isla de la Española. Entonces, poco a poco se va tomando conciencia de la necesidad de fortificar aquellos puertos, porque ya no se ataca solo los barcos, es que se atacan las ciudades y se desvalijan y a veces se cometen auténticas barbaridades en las ciudades españolas en América. Por lo tanto, surge esa necesidad de ir fortificando las grandes ciudades, los grandes puertos del área Caribe, tanto en las islas como en tierra firme, ¿no? Por eso se habla del lago de piedra. Pero es verdad que, si bien se toma conciencia muy al principio, no vamos a conseguir tener todo aquello fortificado hasta prácticamente finales del XVII. O sea, son procesos que comienzan. Carlos V, a través de una real orden, dice que se fortifiquen una serie de puertos que son los que en ese momento tenía mayor peligro de ser atacados. Y por eso tenemos todos, pues, el Morro de La Habana, San Felipe, el fuerte de San Juan de Puerto Rico. Eso nos viene a la cabeza, y esto viene de la idea de Carlos V, aunque luego se han tenido que rehacer muchas de aquellas fortificaciones. Aquí tenemos este mapa, aunque es muy simple, me gusta mucho porque es muy claro. Tenemos, por una parte, las islas que eran la base del comercio en las Antillas, ¿no? La isla española y la isla de Cuba, y luego es muy significativo este esquema, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es, claro, España, en principio, según el Tratado de Tordesillas, según la tradición que se está manejando en ese momento, España es dueña de todo aquello, pero ¿cómo puede defender todo lo que está conquistando? Es imposible. Con lo cual, ¿se concentra en qué? En los grandes puertos, fundamentalmente en San Juan de Puerto Rico, en la Española y en Cuba. Pero claro, alrededor de estas islas, que son foco y centro y núcleo de comercio, tenemos un montón de islas que es imposible que sean defendidas desde España. Entonces, España se centra en esa especie de nodo, ¿no?, de comunicaciones y de comercio, y claro, el resto de las islas son una presa muy codiciada por los reinos de Europa, ¿no? Entonces, ahí tenemos señalados con esa especie de círculo así dentado los grandes centros de actuación de la piratería, que son la isla de Jamaica, ¿no?, en Puerto Príncipe, y la isla de la Tortuga, que la tienen ahí al norte de la Española, muy pequeña, pero es que está prácticamente pegada a la Española. Y la isla de la Tortuga, y esto sí, que es verdad que parece de película, de mito, fue la realidad. En la Tortuga se asentaron muchos de los centros piratas, tanto franceses como ingleses, durante, por supuesto, el reinado de Carlos V, pero también más adelante, ¿no? Y Jamaica también. Jamaica es el reino de la piratería. Y muchas veces los gobernadores de la Española, de Puerto Rico, se quejaban al rey, necesitaban más refuerzos, pero es que realmente España no estaba en condiciones. O sea, lo bonito de este curso, señores directores del curso, es que, claro, los mundos de Carlos V son inmensos. Entonces, ¿cómo pueden estar gestionando el camino español, gestionando los conflictos con Francisco, que encima se alía con Solimán?
defendiendo las Islas Canarias, que también sufrieron ataques de los piratas, y además todo ese espacio recién descubierto, poco conocido aún, que son las islas del Caribe, ¿no? Las Antillas mayores, que esas sí que son cuidadas, y las Antillas menores, que tienen poca protección, ¿no? Aquí tenemos nuevamente, en este mapa que abarca un espacio aún mayor, los dos grandes centros piráticos, la Tortuga y Jamaica, y las líneas a través de las cuales, las rutas de la piratería, desde Jamaica y desde la Tortuga, que atacan primero las 3 grandes Antillas, pero también el territorio de lo que hoy es Venezuela, y Colombia, Cartagena de Indias, Santa Marta, Portobelo, en Panamá, y en ocasiones llegaron incluso a las costas mexicanas, ¿no? a Veracruz. Bueno, pues este es el espacio dominado. La isla Margarita es otra de las islas que sufren ataques, y estos ataques no siempre pudieron ser respondidos con eficacia. Aquí tenemos todavía más ampliado para que se vea cuál es la actividad de los piratas en el espacio caribeño, y ahí tienen los principales objetivos: San Juan de Puerto Rico, La Mona y La Saona, 2 pequeñitas islas, una muy cerquita de San Juan, otra muy cerquita de la Española, y en tierra firme toda esa región de la costa del norte de Sudamérica, pues que sufrió tremendos ataques. Luego veremos en concreto uno, el de Cartagena de Indias. Estos son los ataques, estas son las rutas de los piratas, estos son los centros de actividad de la piratería, y vamos a ver qué pudo hacer España para defender sus intereses y sus territorios en América, especialmente en el espacio caribe, ¿no? Y esa defensa van a hacer, y se va a ir, redefiniendo a través de las flotas de Indias. Antes les hacía referencia a esa operación Atalanta, a esos piratas somalíes que operan en el Índico. ¿Qué sucede? Que en la inmensidad, si un barco se encuentra solo con un ataque pirático, no puede hacer nada. Hace una llamada a la fragata no sé qué, pero a lo mejor no llega a tiempo. Pues imagínense eso en el Atlántico. Un barco que sale de las costas británicas, que sale de las costas francesas, que va navegando, un barco español que sale de Sevilla, porque además en España teníamos muy claros los puertos desde los que se podía salir hacia América y desde los que se podía comerciar de América para acá, ¿no? Entonces, un barco sale de Sevilla, se lanza a las Indias con una mercancía valiosa, pero va a volver con una mercancía posiblemente mucho más valiosa. Ese barco, si se encuentra, aunque muchos de estos barcos mercantes tenían permiso para ir artillados, la capacidad de defensa que tienen es mínima. Si se encuentran con un barco pirata, no tienen nada que hacer. Entonces, para eso España construye el sistema de flotas. Ya Carlos I, muy al principio, prohíbe que vaya un solo barco, un barco solitario, hacia América, ¿no? Por peligro. Entonces, primero pide que vayan agrupados y además que en la medida de lo posible lleven barcos de la Armada. Entonces, normalmente iban los barcos mercantes, varios barcos que rodeaban esa flota, siempre una capitana al principio de la expedición, una almiranta al final de la expedición, ¿no? Y esto, de alguna manera, que era navegar en conserva, ¿no? Porque iban todos agrupados, eso protegía y fue eficaz. Desde el punto de vista económico y estratégico, fue eficaz la implantación de las flotas de Indias, que se va redefiniendo mediante una serie de leyes a lo largo del reinado de Carlos V y luego a través de alguna legislación en tiempos de Felipe II. Pero la realidad es que, si es más eficaz desde el punto de vista económico, al final no solo es que fueran en conserva, no solo es que fueran varios buques que se agruparan, es que al final solo se permite que salgan 2 flotas, una en la primavera y otra en el otoño de Sevilla, con lo cual eso que hacía que la mercancía a veces no llegara a tiempo para las necesidades que tenían los americanos, que unos barcos iban más rápido y otros menos, ¿no? Esta mañana los que han ido a la excursión, pues seguro que ha pasado, ¿no? Que hay gente que va muy ágil y hay otros que van un poquito más lentos, y como somos un gran equipo, pues el equipo espera, ¿no? Para ir todos juntos. Pues esto pasa con las flotas. Al final ralentiza la expedición, ¿por qué? Porque van al ritmo de los más lentos, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista, digamos, de la eficacia económica, quizás se perdió un poco. En cambio, se ganó desde el punto de vista de la estrategia militar, ¿no? Esas fortificaciones que les decía antes, ¿no? Que Carlos V ordenó que se levantara, además decía que se levanten con las características de fuertes renacentistas, fueron La Habana, Veracruz, Portobelo,
y San Juan de Puerto Rico, que no la tenemos aquí, ¿no? Y luego ya todos los espacios que quedan alrededor, muchas veces son espacios marginales y quedan desprotegidos. Estoy saltándome algunas cosas y así luego tenemos un coloquio interesante. Esta imagen es realmente ese mar de piedra que era el Caribe, pero como está al final. O sea, esta imagen correspondería a finales del 17. Es decir, que ha sido la obra de varios decenios que han ido fortificando todo el espacio Caribe, tanto las islas como las zonas de tierra firme, de México, etc. Pero claro, esto es labor de mucho tiempo. Y es lo que hoy conocemos, no hay muchas ruinas, pero conocemos las grandes fortalezas que se hicieron en la América Española. Pero se tardó, lógicamente, ¿no? Y ahora vamos a hablar, y con esto voy a terminar, hasta voy a dejar más tiempo a Chema, que seguro que va a hablar de cosas interesantísimas. Bueno, como luego todo está por aquí, pues ya si alguien tiene más interés, lo retomamos. Vamos a hablar del hombre que hay detrás del mito. Es decir, antes hemos visto, ¿no?, el mito para la generación actual sobre los piratas, claramente es Jack Sparrow, ¿no? Cada generación ha tenido su propio mito, su propia imagen o visión del pirata. Pero es que hay un hombre hay una serie de nombres detrás de aquel pirata, ¿no? Es ese pirata que a veces imaginamos o que sale en los cuentos para niños, que es el estereotipo, ¿no? El parche en el ojo, el garfio en la mano, la pata de palo, la bandera, ¿no?, de las carabelas y, bueno, la calavera con los dos huesos. Todo eso efectivamente existió, pero claro, no se daba todo en una persona, pero tenemos dos patas de palo, los señores que tenían ese apodo, porque usaban una pata de palo, tenemos el del parche, tenemos el loro en el hombro, pues eso ya sí que es un poco ficción así imaginaria popular, y la bandera, la famosa bandera del cráneo con los dos huesos, vendrá después. Yo creo que entra en el siglo XVIII o muy a finales del XVII. O sea, la bandera del pirata era la bandera roja, que además la sacaba en el último momento. Pero claro, estos ataques piratas, o sea, ¿cómo funcionaban los piratas? Que eso era lo que quería haber visto antes en los mapas. El pirata tiene varias maneras de operar, ¿no? Una es atacar un barco que está fondeado cerca de un puerto, que a lo mejor le coge desprevenido, con poca tripulación a bordo, lo ataca y se marcha corriendo. Otra opción es alguno de los que iban en las flotas, que se ha distanciado un poquito del conjunto de la flota, es presa fácil, ¿no? Otras veces el barco empezaba a ralentizar, iba con muy lento navegando para dar la impresión de que era un barco averiado. En el momento en que se acercaba otro barco, entonces sacaban la bandera roja y atacaban. Entonces, claro, como los otros estaban totalmente desprevenidos, era un botín estupendo, ¿no? Bueno, pues estas son distintas maneras de operar de los piratas, ¿no? Y ya digo que ahora nos vamos a centrar, o vamos a ver, ¿no?, 4 personas que hicieron mucho daño a los intereses españoles en América, ¿no? Quizá el primero, el que es una referencia para toda la piratería posterior, es Jean Fleury. No intento pronunciarlo en francés porque no manejo en absoluto el idioma, ¿no?, que los españoles, como solemos hacer, ¿no?, castellanizaron, y entonces era Juan Florín. En todos los documentos que hablan de él es Juan Florín, y a mí me resulta mucho más fácil hablar de Juan Florín. ¿Por qué este ataque en el año 23 fue especialmente significativo? Y ya digo que fue como el arranque de todos los ataques piráticos, aunque había habido ya alguno anterior, contra las posesiones españolas en América, porque fue un exitazo. Y entonces se vio que con no demasiado esfuerzo se podían conseguir botines muy grandes, ¿no? ¿Cuál es el botín de Florín? Es un tesoro que mandaba Cortés a la corte española. Cortés ya había hecho un primer envío junto con sus cartas de relación a Carlos V, y había enviado pues ya digamos cosas más bien exóticas, pero había enviado también oro y plata, ¿no?, más que oro. No había llegado todavía al gran descubrimiento de las minas, pero mandó esmeraldas, perlas, es decir, algo muy vistoso. Y Carlos, que lógicamente quería ser y ser percibido sobre todo, ¿no?, como un hombre muy fuerte en lo militar, pero también como un hombre tremendamente rico, no el hombre, sino su reino, ¿no?, hizo una exposición
de aquella, o sea, mostró como una pequeña parte de lo que había recibido de Cortés para que el mundo viera, o sea, en Bruselas, el mundo viera esto es lo que somos los españoles, ¿no? Pero claro, eso imagínense, ¿no? Los ojos del tío Gelito. Bueno, los jóvenes ya no saben quién es el tío Gelito, pero bueno. Claro, esto es poner un caramelo en la boca de los enemigos de España, ¿no? Y entonces, a continuación, un año después más o menos, Cortés, que no ha tenido respuesta a sus cartas al emperador, que sabe que hay algunas personas en la corte que le tienen mucha inquina, ¿qué hace? Prepara un segundo envío con otras cartas y con una serie de bienes con destinatarios, por supuesto, a su padre, pero también algunos nobles de la corte que quería ganárselos, por supuesto, al rey. Va una carta diciendo que vengan menos abogados y más misioneros, porque los abogados, ¿por qué? O sea, menos no eran abogados, porque en el fondo no quiere que le investiguen y ahí interesa la evangelización, ¿no? Pero claro, todas esas peticiones, todo esto va acompañado, como les decía, de oro, es que les voy a decir las cantidades, que sí que las tengo aquí, son los pocos datos que les voy a dar hoy. Pues no lo tengo. Pero bueno, eran, creo recordar que eran, bueno, es decir, pero bueno, mucho oro, mucha plata, una esmeralda espectacular por las inscripciones, porque luego no se ha encontrado, pero bueno, perlas, papagayos. Es más, metieron, decían ellos, 3 tigres en el barco. Que luego esto fue un problema, porque de repente uno de los tigres, que eran jaguares, se escapó y se comió 2 marineros. Con lo cual echaron a los otros 2 tigres al mar, ¿no? Bueno, pues cuando estos eran 3 barcos, ¿no? Estaban llegando a las Azores, ahí entró Juan Florín. Y entonces Juan Florín, que llevaba 4 o 5 barcos, atacó a las 3 naves que enviaba Cortés. Una consiguió refugiarse en las Azores, pero las otras 2 no. Entonces Florín se hizo con lo que entonces se llamó el tesoro de Moctezuma. Moctezuma había muerto ya, pero bueno, el tesoro que mandaban desde México. Y Juan Florín estaba pagado por un armador que era a su vez hombre de plena confianza de Francisco I y que se puso al servicio del rey Francisco I. 4 minutos. Muy bien, muy bien. Entonces, esto ya digo que fue como el referente, los demás, o sea, todos quieren parte de este botín. Aquí tenemos también otro documento en el que se habla de la captura de Florín, porque claro, esto fue un golpe tremendo para Carlos V. Entonces aquí es cuando apostó por el corso, apostó por la piratería contra los franceses, porque Francisco le estaba haciendo mucho daño, Francisco I, ¿no? Porque esa gente trabajaba para él. Entonces lanzó esa patente de corso, otra patente de corso, se la dio a un navegante vizcaíno, Martín Pérez de Irízar, que finalmente hizo prisionero a Juan Florín. Entonces lo entrega en la Casa de la Contratación escribe a Carlos I diciendo ¿qué hacemos? Y Carlos I dice ejecutarlo inmediatamente. Y fue ejecutado, lógicamente, ¿no? Y ahí aunque fue la referencia, porque detrás de él vinieron otros. Vinieron otros como este señor, François Leclerc, que es uno de los pata de palo, porque efectivamente este tiene, no sé si el honor o la singularidad, que fue el primer marino que usó una prótesis. Perdió la pierna en una batalla en el Canal de la Mancha, en un combate, y ya siempre fue con esta prótesis, por eso es un pata de palo real, ¿no? Y además, Leclerc, que fue durante una época el terror de los intereses españoles en la mar, fue el primero que recibió a la vez permiso y orden expresa de atacar intereses españoles en el Caribe. Es decir, Florín había atacado a las Azores, a las 3 naos que venían camino de la península, pero este ya se le dice, vete allí y haz todo el daño que puedas, ya sea en barcos como en territorios. Entonces empiezan esos ataques a las islas, a las grandes Antillas y a tierra firme que tanto daño hicieron y que tanta pánico generaron en los habitantes de aquellos territorios, ¿no? Entonces, Leclerc participó en un ataque a las Islas Canarias y luego ya entró en el Caribe, las Antillas Menores, Margarita, en La Habana también, ¿no? Y entonces aquí, esto fue en el año 54-55, y Carlos V es cuando decide dar un paso más en el tema de las flotas. Entonces va a crear un nuevo puesto que se lo va a adjudicar a Álvaro de Bazán, ese gran marino, el invicto, posiblemente el que es considerado el mejor marino de España,
que siendo todavía muy joven, porque realmente Álvaro de Bazán desarrolló su carrera más durante el reinado de Felipe II, pero Carlos V le nombró capitán general de la Armada contra los corsarios. Por eso, ya digo que a veces el corso, este era un marino, el corso español es más defensivo. En este caso era atacar a los corsarios para defender los territorios de ultramar. Dos más, Roberto Val, que además de ser extranjero era protestante, con lo cual este es uno de los que convierten los ataques piráticos en conflictos de religión, ¿no? Y atacó varias de las islas caribeñas, es que ahora ya sí que me queda poquito tiempo, y tierra firme, ¿no? el norte de Venezuela. Y Jacques de Sores, que fue denominado el ángel exterminador, era hugonote, este era calvinista, y también plantea estos ataques como guerras de religión, ya no solo obtención de botín, hacer daño, sino que al final es una guerra de religión entre protestantes y católicos, a su entender. Entonces, el ataque a La Habana de Jacques de Sores fue tremendo en el año 55, un ataque que fue recordado en el tiempo con pánico por los habitantes de La Habana. Y tenemos una serie de testimonios de ese momento. El gobernador de La Habana era Gonzalo Pérez de Angulo, y él, hablando y se quejaba al rey, le decía: no puede permitir que los franceses hagan esto, ¿no? Decía, escribiendo al rey: ahora, además de abordar nuestras naves, se sienten tan fuertes como para atacar nuestras ciudades. Nuestro rey deberá protestar enérgicamente ante la corte francesa. Es una forma criminal de llevar adelante la guerra. Y de hecho tenemos otro testimonio de otros habitantes de La Habana que decían: era una banda de asesinos. Degollaron a todos los prisioneros, mataron a nuestros esclavos negros, las iglesias fueron profanadas, robaron todo lo que teníamos. Los griegos, cuando tomaron a Troya, no lo dejaron peor. Esta es la impresión, y con este pánico se vivía en muchos de los territorios españoles, tanto de las islas como, insisto, de la parte continental del Caribe. Y me queda un segundo, con lo cual terminamos, y efectivamente, una vez más, la realidad supera lo que a veces nos creemos nosotros en la ficción. Este es el estereotipo, la realidad fue mucho más allá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Saavedra, por esta interesantísima y apasionante exposición que nos lleva a ese mundo de los piratas, que sin duda, bueno, pues nos hace descubrir también algunos factores y alguna información que nos ha transmitido curiosa, ¿no? Como que eran en gran parte ataques premeditados, ¿no? Yo hablaría incluso más que de piratas, de mercenarios, ¿no? Que eran contratados en este caso por el gobierno francés. Sí, me pregunto si con conocimiento de Francisco I, por supuesto que entiendo que sí, pero que era una manera de guerra sucia, por decirlo de alguna manera, aunque también teníamos ese estereotipo del pirata, pues que puramente por interés económico era el que atacaba los barcos. A mí la duda que se me plantea es: esos ataques eran principalmente allá en el Caribe, en ultramar. De hecho, al pirata se le conoce como el pirata del Caribe, ¿no? Sí. Que es lógico, pero o también ocurrían cerca de las costas europeas. Y ya aprovecho para abrir al público las preguntas. Muy bien. Dos temas. El primero que has dicho, si eran mercenarios, es que efectivamente el corso es una manera de hacer la guerra. Cuando un pirata o cuando una persona que quiere servir a su país de aquella manera, ¿no?, y obtiene del rey una patente de corso, una licencia de corso, está trabajando para el rey. El rey le permite quedarse con una gran parte del botín que aprese porque le interesa acabar o hacer mucho daño a los intereses del reino extranjero. Insisto en que España tuvo sus corsarios. Y de hecho, seguro que algunos están siguiendo un proyecto que se está haciendo en Inglaterra de los papeles de corso del siglo XVIII, en el que hay muchos barcos españoles que fueron apresados, pero claro, en principio el corsario solo puede actuar en tiempo de guerra. O sea, esa patente se da para tiempos de guerra. Es otra manera de hacer la guerra, no en campo de batalla, no a través de una armada, sino a través de estos ataques, ¿no? Y en estos papeles de presa que están apareciendo allí en los archivos de Londres, por ejemplo, hay uno que es muy curioso, ¿no? Un barco que salía del Callao, de Perú, estaba a punto de estallar la Guerra de los 7 años. Y tenían ese miedo, pero había que mandar un cargamento a España. Era como, o lo mandamos ahora, o ya si empezamos en la guerra va a ser una presa fácil.
Pues efectivamente salió del Callao, pero cuando llegó al Atlántico ya había estallado la guerra y lo apresaron los británicos, ¿no? Están haciendo un servicio al rey de Inglaterra. Y se me ha olvidado la otra pregunta que me has dicho. Sí, efectivamente, las Canarias, no me he centrado tanto en eso, pero las Canarias eran presa fácil, igual que fue Lisboa, tanto cuando era portuguesa como cuando era española, y Cádiz. Cádiz también fue objetivo de ataques piráticos, o sea, por supuesto, me he centrado en ese espacio, pero claro que había ataques en la zona, tanto en el continente como en las islas, ¿no?, de Europa. Hola, buenos días, soy Guillermo Villambrales, vengo de la Universidad Complutense de Madrid. Le quería preguntar, porque ha puesto como uno de los enemigos de Carlos V en el Atlántico a Enrique VIII de Inglaterra, que tengo entendido que empieza como aliado de Carlos V, se casa con Catalina de Aragón. ¿En qué momento se rompe esta relación y cuándo empieza la piratería inglesa en el Caribe? Casi desde el principio. O sea, de hecho, Carlos V con Enrique VIII tiene 4 mini conflictos. No es como con Francisco I, que va empalmando uno con otro, pero ahí está el tema. Claro, se casa con Catalina, pero luego a la pobre Catalina le pasa lo que le pasa, ¿no? Luego está el tema religioso. O sea, Carlos está preocupado por el tema religioso en Europa, pero claro, el anglicanismo en Inglaterra de alguna manera le convierte también en un enemigo desde el punto de vista de los conflictos religiosos, ¿no? Por eso se decía, a la vez casi que el ataque de Juan Florín, hay un primer ataque británico, creo que a la isla de Santo Domingo. O sea que sí tuvo varios momentos de conflicto o de roces con Enrique VIII y luego con el sucesor de Enrique VIII, que se me ha acabado de olvidar el nombre, gracias, con el rey Eduardo, pues también, o sea, y luego ya en el cuento con Isabel, ¿no? Isabel nombraba ser a sus grandes corsarios. Pero sí, con Enrique VIII también, a mí también me ha sorprendido ir viéndolo como encuadrado en 4 momentos, pero sí que tuvieron sus conflictos y tuvieron su derivación en el Caribe. Más preguntas por aquí. Hola, buenas. Mi nombre es Sino Perea. Tengo un par de preguntas. La primera va a ser más prosaica y es acerca de los barcos, del origen de estos barcos, porque entiendo que el ratio de hundir barcos es superior al de crearlos. ¿De dónde se obtenían los barcos pirata? Si eran capturados, eran fabricados de manera ilícita, eran terceros países. Y la segunda, y espero más pertinente, es... me ha faltado, aunque no sea su teatro de operaciones, el Imperio portugués, que son caracterizados por marinos. Entiendo que el Caribe no es su teatro de operaciones, pero ¿cuál era el papel de los portugueses en todo este embrollo? Muchas gracias. Gracias. A ver, respondiendo a la segunda, y luego te pediré que me recuerdes la primera, porque soy así. Portugal, claro que tiene su propia guerra pirática y corsaria. Las Azores son uno de los objetivos de piratas enemigos de Portugal. Es verdad que luego cuando España y Portugal están bajo una misma monarquía, eso ya se me escapaba a mí, ¿no?, del tema de Carlos V. Pero Portugal tiene un papel no tanto contra España, pero sí de proteger sus propios intereses, que son las Azores, Cabo Verde y todo el litoral africano, ¿no? Y recuérdame la otra. Y, por supuesto, ¿de dónde salen los barcos piratas? Pues son armadores, como en cualquier... O sea, los barcos mercantes, en principio eran barcos mercantes, que los artillaban y los preparaban especialmente para el combate, pero eran de los distintos armadores franceses, holandeses, españoles, ¿no? Y algunos de ellos eran efectivamente barcos que eran parte de un botín y que se los apropiaba el pirata, el corsario, pero de la misma manera que habían sido también hechos por otros armadores, ya fueran españoles. O sea, es como preguntar el origen de la construcción de todos esos barcos que navegaron por el Atlántico, por el Pacífico, por el Índico en los siglos XVI al XVIII. Normalmente son armadores particulares que ponen en marcha un negocio. A veces el negocio es la propia piratería, es el corso, como en el caso de Florín, ¿no?, que tuvo un armador que fue una gran ayuda, un gran apoyo de Francisco I, y financió la salida de ese barco y del pirata. Bueno, yo soy Francisco Amor. Como mi tesis doctoral la hice sobre un tema muy relacionado con esto, la verdad es que me interesa mucho. Pero bueno, al hilo de una de las preguntas anteriores, me gustaría recalcar que en la costa española hubo mucha actividad corsaria en el Atlántico, y entre los corsarios españoles destacan los vizcaínos, son muy famosos, y también la costa gallega es especialmente activa en cuanto a corsarios. Y no habría que olvidar tampoco los Países Bajos españoles, donde ciudades como Dunkerque o Ostende, por ejemplo,
eran famosas por ser bases corsarias, sobre todo en el siglo XVII más bien, ¿no? Yo trabajé en el siglo XVII. Pero bueno, con respecto a los sistemas defensivos que utiliza España en el Caribe para enfrentarse al corso, además de las armadas de Indias, que al fin y al cabo tienen que volver a España y no pueden quedarse allí, está el tema de la propuesta de la Armada de Barlovento. La Armada de Barlovento no tuvo mucho éxito y era tenía muchas interferencias, pero bueno, creo que fue el intento de defensa naval más importante que se hizo, que trató de llevar a cabo la monarquía española en el Caribe. Y es un tema relativamente poco estudiado. Desde el libro de Viviano Torres de los 80 no ha vuelto a salir ningún libro dedicado en exclusiva a la Armada de Barlovento, pero creo que era interesante traerlo a colación aquí. Muchísimas gracias, porque efectivamente ha ido usted aportando ideas muy buenas que a mí se me escapaban tanto por el espacio geográfico como en el tiempo, ¿no? Pero ciertamente la edad de oro de la piratería es finales del 16 y todo el 17, coincide con nuestra edad de oro cultural. Has hecho referencia, bueno, te felicito primero por la síntesis de un tema que es amplísimo, ¿no? Unas guerras de religión que tienen como una consecuencia estos ataques. Yo, fíjate, haría otro planteamiento. Un protestantismo que avanza porque al fin y al cabo ha habido un tratado de Tordesillas, ha habido una bula Intercetera I, Intercetera II, hay un papado que es el que funciona como árbitro y que da esa legitimidad, el que la expansión en este momento del protestantismo, como una consecuencia, si no reconozco la autoridad del Papa que me da legitimidad, tampoco reconozco que esos territorios sean del dominio español. Es decir, me da libertad absoluta para poder hacer esta piratería. Yo lo daría un poco el planteamiento distinto, ¿no? Y luego otra cosa es lo que estabais hablando ahora del tema de los mercenarios. Mercenarios, yo creo que en esta época hay que tener mucho cuidado porque únicamente les entendemos cuando son albaneses, suizos, son de otra nacionalidad. Si son de cualquier otro lugar que se les contrata para el corso, pero siendo dentro de los territorios de la monarquía, no se les consideran mercenarios, solamente aquellos que son extranjeros pagados. Cualquier soldado del tercio era pagado también, ¿no? Y bueno, también por último ya, que el corso no solamente a veces es para hacer esa piratería, para conquistar y coger materiales, a veces también es un corso para conseguir información que se les manda para saber por dónde va a venir la armada del turco, por el Mediterráneo, otras cuestiones. Bueno, solamente esto. Muchísimas gracias. Y de hecho, vuelvo a esto que os decía antes, que es que se está trabajando en los price papers. El abrir las cajas que estaban casi cerradas, se abrieron en su día, pero están apareciendo ahora documentos prácticamente desconocidos, nos está dando mucha información, porque es verdad que estos barcos que eran apresados por el corso británico, muchos de ellos eran barcos de guerra, y en un barco de guerra la consigna es tirar cualquier papel comprometido al mar. Algunos se rescataron, hay algunas cajas que los papeles estuvieron mojados pero se han rescatado. Normalmente se tiraban al mar o se los quedaba el almirantazgo. Y todo lo que a ellos no les interesa por razones estratégicas se ha quedado en esas cajas. Y claro, lo que por razones estratégicas no interesaba en el siglo XVIII, a nosotros como historiadores son cartas personales, a veces avisos como si el virrey de México quiere avisar al gobernador de no sé dónde, de Río de la Plata, de que se les acerca una flota enemiga, tiene que mandarlo por varios sitios, porque a lo mejor si solo va en un barco es apresado. Entonces, en un barco mercante, como una carta particular, ha aparecido ese tipo de información. Entonces, ellos buscan información, claro que sí, pero para nosotros además es una fuente increíble de información, las presas del corso. Sé que hay más manos levantadas, pero no tenemos ya tiempo y vamos ya bastante mal para poder acabar la hora, así que me toca hacer el papel de malo, de pirata quizás un poco, y tenemos que acabar aquí la jornada. Entonces esperemos que luego durante la comida podamos resolver las dudas que quedan pendientes, pero bueno, antes me gustaría que le ofreciéramos un fuerte aplauso a la profesora.